En el video pasado, lo que hablamos fue el planteamiento de estos dos campos, ¿no? El campo científico y el campo filosófico, y cómo pues Jaspers los contrasta. Por supuesto, para Jaspers el campo de la filosofía es esencial, mientras que el campo de la ciencia es accidental en la existencia del humano en tanto que humano. Y esto no quiere decir que Jaspers desprecie la ciencia, ¿no? Pues quiere decir que le gusta más el pensamiento filosófico, ¿no? Le gusta más la especulación y las elucubraciones, que sin duda son muy interesantes, eh, sin que por ello, pues, nuestros resultados de estas especulaciones sean la verdad absoluta, pero pues a Jaspers no le quita el sueño no poder encontrar la verdad absoluta, ¿no? Es importante el ejercicio del filosofar más que los resultados de la filosofía, considera él. Al menos así lo interpreto yo, ¿no? Ahora, en esta segunda parte de este tema, ¿qué es la filosofía según Jaspers? Voy a abordar lo que para él serían las características de la filosofía, y, y son cuatro las características que tiene como tal la filosofía, ¿sale? La primera característica es su universalidad. Jaspers utiliza la fórmula competencia del humano en general. Esto quiere decir que todos los seres humanos, en tanto que, pues, claramente se observó en el video pasado que la esencia del ser humano es el pensamiento filosófico, en tanto que humanos tendemos a filosofar. Es más, todo el mundo puede filosofar. No solo tendemos, sino que además todos podemos filosofar, nos dice Jaspers, ¿no? Cualquier persona que se pueda hacer cualquier tipo de pregunta va a poder encontrarle una significación más profunda que aquella que encuentra en su llana experiencia empírica netamente descriptiva, y puede además agregarle elementos cualitativos a su experiencia de tal manera que, que encuentre una respuesta más satisfactoria que la llana descripción de un objeto u evento, que es precisamente la característica del conocimiento científico. O sea, el científico tiene netamente que describir y no debe de aventurarse a interpretar, porque entonces estaría distorsionando los resultados de su investigación y de su experimentación. No solo eso, sino que además las ciencias requieren estrictamente estudio específico, adiestramiento y metodología al momento de experimentar, elucubrar, realizar hipótesis, experimentar, comprobar y después verter sus resultados para ser presentados al juicio de otros científicos. Para Jaspers, quien filosofa ni siquiera estaría obligado a presentar los resultados de sus especulaciones a los demás, porque es un ejercicio que tiene que ver con el sujeto, queriendo ser humano y queriendo encontrar mayor profundidad en la vida, ¿sale? Entonces, por ello mismo, justo por esto que acabo de mencionar, es por lo que Jaspers considera que si no filosofamos estamos en peligro de perder nuestra propia naturaleza, ¿no? No así cuando no hacemos ciencia, porque para Jaspers, si desde el principio estuviera nuestra naturaleza ser metodológicos y netamente descriptivos, pues desde la época de las cavernas hubiéramos generado ciencia, y no fue necesariamente así, ¿no? Por eso es por lo que tanta literatura ha sido escrita, tantas novelas de fantasía, tantos libros de filosofía que no los pueden ver, pero que están aquí justo detrás de ustedes, ¿no? Donde no se ven las cámaras. Eh, y, y pues esto corroboraría, nos diría Jaspers, que el humano no ha podido vivir sin filosofar, pero se ha podido vivir sin ciencia, ¿no? O sea, no siempre hemos hecho ciencia, no siempre hemos sido metodológicos, no siempre hemos sido objetivos, y no siempre tuvimos conocimientos ni estudio, y finalmente pues tampoco no siempre estuvimos adiestrados en cómo llevar a cabo los experimentos, cómo pensar, de tal suerte que pudiéramos tener confianza absoluta, como la tiene la ciencia, en sus respuestas que han alcanzado una verdad objetiva, ¿no?
La ciencia, por supuesto, que duda también de sus respuestas, por eso la ciencia avanza, acepta cuando comete errores, pero comete menos que la filosofía, pues porque es más metodológica. Pero esa metodología es bastante reciente. Tendrá apenas unos 400 años, 450 años que se empezó a tener una suerte de pensamiento científico, y esos mismos científicos inauguradores como Isaac Newton, Leibniz y algunos otros, Roger Bacon y Francis Bacon, todos ellos finalmente se consideraban a sí mismos filósofos, ¿no? O sea, la ciencia emana de la filosofía. La segunda característica que tendría la filosofía para Jaspers es, de cierta manera ya fue mencionada, es un proceso de análisis propio, ¿sale? Esto quiere decir que tus especulaciones filosóficas tienen que ser tuyas, tienen que ser personales, eso las vuelve por lo tanto auténticas y las llevas a cabo por ti mismo. Esto es bastante interesante porque hoy en día la filosofía se ha vuelto demasiado academicista, ¿no? Cuando uno tiene que mandar lo que uno piensa, cuando uno tiene que mandar lo que uno reflexiona a publicar en estas revistas que se dicen pues justamente científicas, ¿no? Pero científico-filosóficas, que para Jasper sería una contradicción de términos, y te rechazan los artículos que escribiste, en muchas ocasiones es porque el revisor no está de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? O sea, quieren que digas lo que ellos creen, quieren que digas lo que ellos interpretan del autor que tú estás abordando. Pues eso no es filosofar, ¿no? Eso no es filosofar bajo ninguna circunstancia, entonces, ¿no? O sea, Jaspers se pitorrearía de ese tipo de publicaciones filosófico-científicas en donde quieren que haya acuerdo, ¿no? Acuerdo de además de los árbitros para que te lo publiquen, ¿no? Que eso pues es una pretensión absurda de meterle metodología científica al pensamiento humano, pero por lo tanto acabas con la filosofía. Y sí es cierto, sí se ha acabado con la filosofía. Hoy en día, ¿cuántos maestros, cuántos profesores en las facultades de filosofía a lo largo del mundo verdaderamente filosofan, ¿no? Solamente escriben de lo que dijo otra persona, nada más, y no tienen sus ideas propias. Jaspers se desgarraría las ropas frente a lo que es la vida filosófico-académica en estos días, ¿no? Claro, uno interpreta al filósofo como uno se supone que quiere, ¿no? Se supone, pero después no te publican. Y además, Jaspers diría, ¿y por qué tienes que estar todo el tiempo pues intentando interpretar lo que dijo Kant, lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Sócrates, lo que dijo Platón, lo que dijo Foucault, lo que dijo Juan de las Pitas? ¿Por qué no? Cuando lo que se trata es de fomentar el pensamiento propio, cuando se quiere filosofar, ¿no? No hay para Jaspers, por lo tanto, nada que obstaculice tanto el pensamiento filosófico como las convenciones sociales, las convenciones familiares, y toda esta suerte de obstáculos y cadenas que se le ponen a las personas para que seamos libres de pensamiento, ¿no? El qué dirán. Cuando una persona le tiene miedo al qué dirán, se acabó su oportunidad de filosofar. Cuando una persona le tiene miedo a que sus padres lo regañen si es que se enteran de lo que piensa, se acabó la posibilidad de pensar de esta persona, ¿no? Lo mismo si no, pues es que cómo voy a escribir esto si se entera la universidad para la que trabajo que pienso de esta manera, entonces me corren. Y de nueva cuenta, pues es lo que estamos observando en grandes universidades tradicionalmente maravillosas como Harvard, Yale, algunas otras universidades norteamericanas en donde la libertad de expresión, la libertad de pensamiento se están viendo amenazadas por la corrección política, ¿no? No se puede decir ya lo que contravenga el discurso socialmente aceptable, porque ni siquiera es que sea un discurso socialmente aceptado. La mayor parte de las personas no aceptan lo que se nos quiere imponer ideológicamente en estas épocas. Y sin embargo, pues los profesores, particularmente de aquellas universidades, no pueden expresarse en contrario porque los corren. El resultado es que si de por sí ya no estaban haciendo filosofía porque pues el libro de uno es lo que dijo Heidegger y el libro del otro es lo que verdaderamente quiso decir Heidegger y el libro de la tercera persona es no, esto sí lo quiso decir Heidegger, pues entonces no están pensando por sí mismos, ¿no? Están repitiendo, están haciendo refritos de lo que una persona que sí se atrevió a pensar como Heidegger, como muchos otros, sí lo hicieron, ¿no? O sea, sí escribieron. Pero pues miren, la filosofía
no sé por qué ha claudicado de esta manera, ¿no? Presiones políticas, porque pues los filósofos tenemos que comer, porque no nos gusta que nos corran de los trabajos, no lo sé, pero pues así ha ocurrido, ¿no? La tercera, ¿sale? La tercera característica es precisamente la ruptura de esta convención. Quien filosofa tiene que tener el valor de pensar diferente, de decir, esta explicación que tú me estás dando de lo que la vida es no me convence, voy a encontrar la mía personal, sin temor. A lo largo de la historia también podemos observar que efectivamente grandes filósofos han sido inclusive asesinados, condenados a muerte por la sociedad. O sea, hay que tener bastantes pantalones para filosofar libremente, porque muy probablemente vas a pagar el precio y si te va bien como a Diógenes, pues pagas el precio de tener que salirte de la sociedad y entonces vivir en un barril y ser pobre, como les pasa pues a una enorme cantidad de personas que efectivamente estudian filosofía. O en su defecto, en el peor de los casos, como le ocurrió a Sócrates, como le ocurrió a Giordano Bruno, morir, ¿no? Hubo algunos otros filósofos como Galileo Galilei, que por supuesto hoy sería considerado científico, pero que en su momento fue filósofo, que, o sea, él se consideraba a sí mismo filósofo, que no lo asesinaron, pero nada más porque tenía amigos influyentes, ¿no? En el Vaticano. De otra manera, hubiera pasado por las llamas de la Santa Inquisición, de la así llamada Santa Inquisición, y pero pues lo metieron a la cárcel, al encierro, digámoslo así, porque no era propiamente cárcel, ¿no? O sea, a la prisión en casa, ¿no? O sea, fue hecho prisionero en su casa, no tenía derecho a salir ni a viajar, tenía que quedarse ahí encerrado porque le perdonaron la vida. Pero esto quiere decir que efectivamente a las sociedades no les gusta quien piensa diferente, ¿no? Todo pareciera indicar, ¿sale? Y ha sido este vaivén, ha sido siempre este vaivén social, ¿no? A veces el pensamiento es muy conservador, a veces se va hacia el otro lado, al lado liberal, pero luego este lado liberal se anquilosa y se vuelve conservador, y entonces estos que eran conservadores súbitamente se vuelven liberales, y así vemos que ocurre en la historia de la humanidad, y quienes se atreven a romper con esa convención son valientes, filosofan, pero al mismo tiempo en muchas ocasiones pues van a pagar el precio. Evidentemente los científicos también hacen eso, si no la ciencia no avanzaría, ¿no? Por supuesto que los científicos también rompen con la convencionalidad, sin duda alguna, sobre todo cuando se habla de nuevos descubrimientos, ¿no? Pero bueno, pues Jasper se está pensando en términos netamente filosóficos. Jasper propone que los niños y los locos siempre filosofan, ¿no? Porque siempre están rompiendo con la convencionalidad, o sea, están viviendo en su viaje, básicamente. La diferencia entre los niños y los locos y los filósofos que alcanzan la categoría de genios es que ni los niños ni los locos pueden ponerle orden a su pensamiento, no le pueden poner orden a sus elucubraciones y terminan diciendo solo disparates. Mientras que quien logra ponerle orden a su locura o logra ponerle orden a su innata rebeldía como la de los niños, y entonces genera un discurso que explica determinados fenómenos de una manera tal que las personas se interesen en lo que está diciendo, porque no suena disparatado, o sea, no suena a disparates, sino que suena a un sistema de explicación de la vida novedoso, van a terminar siendo considerados genios por la posteridad. Se me ocurre a mí que pues un ejemplo de eso sería, por supuesto, Sócrates, Platón, Aristóteles, por supuesto Kant, por supuesto Spinoza, que fue considerado hereje por dos religiones distintas y por lo tanto excomulgado por esas dos religiones distintas, que fueron los judíos y los católicos, los que excomulgaron a Spinoza. O sea, mayor ruptura de la convención y mayor precio que se pudo pagar, pues Spinoza es un claro ejemplo de eso. E inclusive también hasta podría yo decir pintores, ¿no? Que se atreven a romper con la convencionalidad, como Picasso, y termina siendo un genio. Músicos como Tony Iommi, que rompe con la convencionalidad, rompe con las afinaciones tradicionales, empieza a generar nuevos sonidos y termina pues inventando el heavy metal, ¿no? Y pasa la historia.
Obviamente, yo no sé si Jaspers diría que son filósofos porque son otros sus campos de expresión, pero, pero ambos, tanto Picasso como Tony Iommi, como todos aquellos que hayan roto con estas convencionalidades, cuando logran convencer a los demás de su producto y de la validez, de la calidad, de la importancia y de la relevancia de sus productos interpretativos de lo que la existencia es, terminan siendo considerados genios por la posteridad. Y finalmente, la última de las características sería la concomitancia de la filosofía con la existencia del hombre. O sea, para Jaspers, en el momento en el que el hombre surge, el ser humano surge, en ese momento surge también la filosofía, por lo que precisamente estuvimos manejando en los 4 videos anteriores. Desde la época de los cavernícolas, desde que los humanos dimos el salto de los homínidos a los homo, desde el momento en que los humanos aprendimos a hacer conceptos, y ya hablaremos con mayor profundidad de lo que los conceptos son en otras clases, en ese momento empezamos a generar filosofía porque tuvimos dudas. Esas son pues las 4 características de la filosofía para Jaspers. Rusher came to me and held